Hola, ¿qué tal amigos? Te voy a estar enseñando cómo tú puedes crear una página web con dominio y hosting propio paso a paso para que puedas crear páginas web impresionantes como las que estás viendo ahorita en pantalla. Lo mejor de todo es que tú lo puedes hacer fácil y rápido, así que quédate hasta el final de este video y sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, el paso número 1 es contratar tu hosting y tu dominio. Te voy a estar regalando un cupón con el 50% de descuento y te lo dejo en el comentario fijado y descripción de este video para que le des clic y te va a mandar a esta página. En cuanto estés en esta página, simplemente le das clic aquí donde dice ver planes y aquí tenemos estos 4 planes. Yo te recomiendo este que se llama Plan Emprendedor porque está a buen precio y también es uno de los más completos, ¿ok? Entonces clic en el botón amarillo contratar ahora, después te va a mandar a qué tiempo lo quieres contratar. Recuerda que si quieres ahorrarte más dinero, yo te recomiendo a 3 años, ¿ok? Entonces después le vas a dar clic aquí donde dice ir al carrito y aquí te va a mandar para que tú puedas seleccionar el dominio. Ok, aquí como puedes ver nos dice encuentra tu nuevo dominio y tú tienes que escribir tu dominio aquí. Entonces aquí puede ser el nombre de tu empresa. Por ejemplo, yo escribí esto y simplemente le das clic en este botón azul para ver si está disponible el dominio, ok. Ahí está cargando, esperas un ratito y ahí te tiene que aparecer esta palomita en color negro que quiere decir que tu dominio está disponible. Por último, clic abajo donde dice adicionar dominio, ok. Y vamos a esperar a que cargue. Aquí te va a aparecer la protección de dominio está activa, lo tienes que dejar activado, es muy importante y listo. Prácticamente lo demás no vamos a mover absolutamente nada. De la parte derecha, como puedes ver, se está aplicando este cupón del 50% de descuento y vamos a darle clic en el botón amarillo continuar con la identificación, ok. Aquí te aparecen dos opciones. Si todavía no tienes una cuenta en HostGator, pues lo único que tienes que hacer es crearte una cuenta. Aquí simplemente ingresas tu correo, lo vuelves a ingresar abajo y ingresas una contraseña para poder acceder a tu cuenta, ok. Por último tienes que palomear esta parte de leo y acepto y pues vas a darle clic aquí donde dice crear una cuenta. Y como puedes ver, en cuanto ya tú te registres, te va a aparecer para que puedas pagar en la plataforma. Acá arriba tenemos los medios de pago. Yo te recomiendo tarjeta de crédito o te recomiendo PayPal. Los otros dos no te los recomiendo mucho, ya que tarda en que se active el hosting y el dominio. Si quieres que se active muy rápido, tarjeta de crédito o PayPal, ok. Entonces acá abajito simplemente rellena los datos y por último le vas a dar clic aquí donde dice finalizar compra y te va a estar llegando un correo con los datos de acceso. Ahora a continuación lo que tenemos que hacer es instalar WordPress y te voy a estar enseñando cómo hacerlo. Y bueno amigos, nos vamos a la página principal de HostGator y aquí tenemos este icono de persona, le tenemos que dar clic y acá nos dice portal del cliente. Vas a darle clic en entrar y en cuanto le des clic en entrar te va a abrir esta pestaña que estamos viendo aquí. Aquí ingresas tu correo, tu contraseña, clic en no soy un robot y por último en el botón que dice ingresar. Aquí como puedes ver ya hemos accedido al panel de control de HostGator y en el apartado de la izquierda tienes que asegurarte de seleccionar que diga sitios web, ok. En cuanto le das clic aquí nos aparece los dominios que tenemos contratados. Como puedes ver yo tengo dos. En este caso tú vas a tener un dominio o los dominios que tú hayas contratado, ¿sale? Por ejemplo aquí en este de ofertas geniales le tenemos que dar clic en este botón de la derecha que dice cPanel, ok. Le damos clic, se nos va a abrir otra ventana y en esta ventana vamos hasta la parte de abajo, vamos a estar bajando y tienes que asegurarte de seleccionar aquí donde dice software y darle clic donde dice WordPress Manager, ok. Le damos clic. En cuanto le damos clic, asegúrate que esté seleccionado instalar y acá en la parte de abajo le tienes que dar clic a esto que dice install a new copy. Le damos clic
y aquí nos va a abrir la siguiente ventana que dice formulario de instalación. Aquí asegúrate que esté seleccionado HTTPS. Aquí vas a seleccionar tu dominio, configuración del sitio, donde dice nombre del sitio vas a poner el nombre de tu empresa. También si quieres lo puedes dejar como está y después lo puedes cambiar. Descripción del sitio, a qué se dedica tu empresa, un breve resumen, ok, y lo demás lo dejamos como está. Aquí donde dice cuenta de administrador, aquí usuario administrador, tú puedes agregar un usuario para que puedas acceder a tu cuenta, ok. También contraseña administrador, tú puedes poner una contraseña o dejar esa contraseña por defecto. Recuerda que también tienes aquí esta llavecita de color azul que si tú le das clic te va cambiando la contraseña, ok, para que puedas elegir una que más te guste. Aquí en Email Administrator vas a poner tu correo que más utilices porque ahí te van a estar mandando la información de esta instalación de WordPress. Donde dice seleccionar idioma vas a escoger español. De aquí del apartado de la derecha donde dice seleccionar plugin lo vas a dejar todo como está, ok. Y por último vamos hasta la parte de abajo, clic en el botón que dice instalar. Ahí simplemente vamos a esperar a que se instale WordPress. Listo, ya se instaló WordPress. Vamos a darle clic a esto que dice admin URL, que sería la segunda opción. Si tú le das clic se te va a abrir otra ventana y en esa ventana vas a tener el panel de administración. Te va a aparecer este mensaje, clic en donde dice activar SSL. En cuanto le damos clic, lo demás simplemente le vas a dar clic aquí donde dice skip y ocultar, ok. Y listo, ya te va a aparecer así como lo estás viendo en pantalla. Ya tenemos WordPress instalado, amigos. Ahora lo único que vamos a hacer es instalar el sistema que nos va a permitir crear páginas web impresionantes de forma muy fácil y muy sencillo. Y bueno, amigos, ahora lo que tienes que hacer es irte al comentario fijado o descripción de este video porque te voy a estar dejando un enlace para que te puedas descargar este sistema, ok. Este sistema se va a ver algo así como lo estás viendo en pantalla. En este caso está en Mediafire. Recuerda que el servidor puede ser Mediafire o cualquier otro, ok. Y simplemente le vas a dar clic aquí donde dice descargar, ok. Se llama de esta manera. También recuerda que a veces el nombre va a cambiar en algunas ocasiones, ok. Entonces lo descargas a tu computadora y tienes que ubicarlo porque ahorita lo vamos a estar instalando. Entonces importante que ubiques en qué carpeta descargaste ese archivo. Después de esto nos vamos al menú de la izquierda, clic en apariencia, después clic en añadir nuevo, después le tenemos que dar clic aquí donde dice subir tema y se nos va a abrir esto que dice seleccionar archivo. Le vas a dar clic y te va a mandar a tu computadora y aquí es donde tú tienes que seleccionar el archivo que has descargado que se llama BitTime, ok. En este caso aquí lo tengo, simplemente vamos a darle doble clic y ahí como puedes ver ya está seleccionado. Por último clic en donde dice instalar ahora. Después de esto hay que esperar un ratito para que se proceda a instalar el tema, ok. Entonces aquí esperamos. Como puedes ver, después de unos minutos ya nos aparece este mensaje que dice se ha instalado correctamente y le tienes que dar clic aquí donde dice activar, ok. Vamos a darle clic aquí en activar y también vamos a esperar un ratito, ok. Y ahí como puedes ver ya de forma rápida nos aparece esto que dice Welcome Admin, ok. Ahora lo que tenemos que hacer es instalar una plantilla. Y ya viene la parte más fácil. Para que tú puedas instalar una plantilla simplemente te vas aquí donde dice websites, ok. En cuanto le damos clic aquí, como puedes ver, ya vamos a tener un catálogo de muchísimas plantillas que tú puedes instalar y prácticamente puedes hacer un sitio web de cualquier tipo, restaurantes, agencias, cualquier sitio web que tú quieras hacer para tu negocio, etcétera. Lo puedes hacer. De hecho aquí a la izquierda también están ordenados por categorías. Entonces aquí ya va a depender de ti qué categoría tú quieres buscar e instalar.
Por ejemplo, supongamos que tú quisieras ver qué tal se ve una página web antes de que tú la instales. Por ejemplo, esta página web que está aquí, para verla simplemente te posicionas sobre el cuadrito y tienes esto que dice Select. Al lado tenemos este ojito. Vamos a darle clic al ojito, se te va a abrir una nueva ventana y aquí vas a poder ver cómo se ve la plantilla. Como puedes ver, tiene un diseño bastante profesional y en tan solo unos minutos tú ya vas a poder tener un sitio web profesional que puedes modificar a tu gusto, ¿ok? Y así puedes hacer con cualquier otra plantilla que te interese instalar, ¿ok? Y bueno amigos, ahora para instalar una plantilla lo que tienes que hacer es posicionarte sobre la plantilla, clic en Select, te va a abrir el editor. Puedes seleccionar cualquier editor que quieras, realmente cualquiera de los dos está muy bien. Para el ejemplo de este video vamos a seleccionar vBuilder, clic abajo donde dice Next Step, de aquí nos va a mandar a estas dos opciones, vas a seleccionar este que dice website completo, ok, y después clic en Next Step, después nos va a mandar a este apartado que dice completar el setup y vamos a darle clic donde dice Start Installation, ok, nos va a abrir una ventana como las que estás viendo aquí y vamos a seleccionar este y este, ok, y clic donde dice Delete para que ya empiece a instalarse. Ahí como puedes ver se está instalando. Lo único que hay que hacer ahorita es esperar a que se instale la plantilla. Y listo amigos, ya nos aparece esta flechita verde que dice Congratulations y lo único que tenemos que hacer es darle clic a este botón azul que se llama Check Your Website, ok. En cuanto le damos clic se nos abre una nueva ventana con la plantilla ya instalada, pero pues en nuestro dominio. Como puedes ver estamos en nuestro dominio, en nuestro hosting propio, con un diseño bastante profesional. Ahora lo que sigue es que tú lo puedas modificar, tú puedes agregar tu logo, puedes incluso estas imágenes cambiarlas, puedes cambiar absolutamente todo, que ya viene siendo lo más fácil, ok. Para que tú puedas cambiar todo esto, simplemente aquí en esta parte de arriba tenemos esto que dice editar con vBuilder, ok. Le vas a dar clic y tienes que esperar a que el editor se cargue. Entonces vamos a esperar un ratito y listo, ya cargó. De nuestro lado izquierdo, como te enseño con la flecha, vamos a estar viendo todo lo relacionado a la edición, ok, y de nuestro lado derecho pues vamos a estar viendo en tiempo real cómo se van haciendo los cambios. Por ejemplo, si tú quisieras cambiar el logo, simplemente te vas a tu lado izquierdo, tienes este mundito que te enseño con la flecha, le vas a dar clic y aquí vas a tener todas las opciones del tema. Aquí tú puedes modificar los colores, el footer, las páginas, absolutamente todo, ok. Le vas a dar clic aquí donde dice global y aquí tienes esto que dice logo, le das clic, como puedes ver ahí tenemos el logo y si tú quieres cambiar este logo pues simplemente clic en browse y seleccionar archivos, te va a mandar a tu computadora para que tú puedas seleccionar el logo de tu empresa y ya lo ingresas para que de esta manera pues ya puedas tú tener tu propio logo. También, por ejemplo, si tú quisieras modificar cosas de la plantilla, como por ejemplo este texto de aquí, como puedes ver está en inglés, lo único que tú tienes que hacer es posicionarte sobre el texto y tenemos este lapicito que ves aquí. Le vas a dar un clic y de tu lado izquierdo tenemos el texto que aparece en inglés y simplemente lo que tenemos que hacer pues es escribir algo ya en español. Vamos a ponerle por ejemplo bienvenido a mi sitio web. Ahí como puedes ver de forma muy rápida en nuestro lado derecho vemos los cambios que se están haciendo bastante rápido. Recuerda que para que tú puedas guardar estos cambios tienes este botón de abajo que dice update. Es muy importante que le des clic para que los cambios se puedan guardar, de lo contrario no se van a guardar. Igual tenemos el texto de abajo, también lo mismo, te posicionas, clic en el lapicito y como puedes ver aquí podemos también escribir cualquier cosa, ok, y de forma rápida aquí ya lo vemos reflejado. Y también por ejemplo esto tú también puedes cambiar las imágenes, todo lo que dice aquí. Si te das cuenta aquí, si yo comienzo a escribir, ahí ya estoy cambiando todo. Estas imágenes también tú las puedes cambiar, absolutamente todo. Como puedes ver, si seguimos bajando podemos cambiar los colores, las imágenes, etcétera. Entonces ya va a depender de ti que tú prácticamente adaptes esta plantilla a tu empresa, a tu negocio,
a tu sitio web como tú lo quieras, ok. Ya prácticamente el diseño lo tienes listo, lo único que tienes que hacer es modificar los colores, o también si lo quieres dejar con los mismos colores no hay problema. Pero lo que yo te quiero decir es que ya tienes prácticamente el 95% hecho. Lo único que falta pues es que tú le agregues el otro 5%, que sería modificar y agregar tu propia información. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que te dejo el cupón del 50% para contratar tu hosting y dominio con HostGator. Te lo dejo en el comentario fijado en la descripción de este video. Recuerda que si tienes alguna duda, escríbemela en este momento para que yo te pueda ayudar. Espero que realmente este video te haya ayudado a crear tu sitio web y te veo en el próximo video.